Ven a cantar conmigo, somos un pueblo unido. Alza tu voz y canta para el Señor, para el Señor, para el Señor, para el Señor. Ven y dame tu mano, ven a cantar, hazme sentir hermano, ven a cantar, que todo es posible si hay amor. Dios los bendiga en esta mañana. Quiero decirles que estoy muy contento, hermanos, muy agradecido con los organizadores de estas conferencias por la invitación. Hace más o menos como unos 23 años, por primera vez asistí a unas conferencias bíblicas de la iglesia, y esas conferencias, curiosamente, hermanos, llevaban por título "Para Dios no hay fronteras". Hace mucho tiempo, hermanos, hace algunos años ya, de esas conferencias. Y digo curiosamente porque el tema, o el primer tema que me toca predicar en una conferencia de estas, hermanos, tiene por título "Límites y fronteras". Fíjense, para Dios no hay fronteras, pero ahora me toca predicar, hermanos, límites y fronteras. Hermanos, de acuerdo a algunas encuestas que se pueden consultar en internet, algunas estadísticas, en el año 2015, 11 millones de inmigrantes ilegales se encontraban viviendo en los Estados Unidos. Esto antes de que llegara Trump. 11 millones de inmigrantes. 8 de esos 11 millones, hermanos, eran mexicanos. ¿Sí? O son mexicanos. ¿Ok? 4 millones de esos 8, hermanos, se encuentran viviendo y laborando de manera ilegal en los Estados Unidos. Estados Unidos ha sido por mucho, hermanos, y por mucho tiempo, el país al que muchos migrantes de casi todas partes del mundo anhelan llegar por muchas razones, principalmente por las oportunidades laborales y la alta calidad de vida, hermanos, que ofrece ese país en comparación con otros países denominados tercermundistas. El sueño americano, hermanos. El sueño americano es la frase que describe la motivación de millones de inmigrantes que de manera legal o ilegal llegan a este país. Y es precisamente, hermanos, dentro de este marco de la legalidad que surge el tema de límites y fronteras. ¿Qué nos dice, hermanos, la palabra de Dios? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios respecto a este tema de límites y fronteras? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios respecto a migración y sus normas y sus leyes? ¿Es lícito, hermanos, a un cristiano emigrar, independientemente de cuál sea la circunstancia o la motivación que lo lleve a hacer eso? ¿Es lícito a un cristiano abrir las puertas de su casa y colaborar con este fenómeno, hermanos, de migración ilegal? ¿Qué de aquellos, hermanos, cristianos, incluso predicadores, que se encuentran en el extranjero laborando de manera ilegal, trabajando de manera ilegal en distintos países? ¿Deberían ellos regresar a su casa inmediatamente y dejar de vivir en la ilegalidad? ¿Deberían ellos permanecer ilegalmente en estos países hasta que se encuentre una manera o se resuelva su situación migratoria? ¿Qué de los gobiernos, hermanos? ¿Qué de los gobiernos y sus políticas? ¿Tienen ellos la libertad de establecer leyes migratorias de su criterio? ¿O existe algún principio en la Biblia, hermanos, que los obligue a legislar leyes y políticas migratorias justas? ¿Qué nos dice la Biblia, hermanos? ¿Qué nos enseña la Biblia sobre este tema? Pues la Biblia, hermanos, tiene mucho que decirnos. La Biblia habla mucho, hermanos, de este tema de migración, especialmente cuando vemos o leemos el Antiguo Testamento, hermanos. El Antiguo Testamento está plagado de pasajes, está plagado de ideas, hermanos, y de información que nos van a ayudar a nosotros a entender cuál es el sentir de Dios respecto a la migración. ¿Sí? ¿Cuál es el sentir de Dios, hermano, respecto a este tema de límites y fronteras? Quiero que por favor me acompañen allá a Génesis capítulo 10 y versículo 25. Génesis capítulo 10, versículo 25. Dice ahí la palabra de Dios, hermanos: y a Eber nacieron 2 hijos.
El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Verso 32. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones. Y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Fíjense lo que dice, hermanos, en el verso 25. A Eber nacieron 2 hijos, y el nombre de uno fue Peleg, dice, porque en sus días fue repartida la tierra, hermanos. ¿Sí? ¿De quién nace la idea, hermanos, de establecer límites y fronteras entre los pueblos? ¿De quién nace, hermanos, esta idea de dividir a los pueblos y a las naciones? Quizás hay personas que todavía creen, hermanos, que esta es una idea del hombre, que fue al hombre, hermanos, al que se le ocurre hacer estas divisiones entre los pueblos. Quizás para muchos hermanos esto no debería ser así. Para muchos hermanos no deberían existir, hermanos, estas divisiones y estas fronteras. Sin embargo, leemos en la palabra de Dios, hermanos, que fue a Dios. Fue Dios, hermanos, el que dividió la tierra. Ahí en Deuteronomio capítulo 32 y versículo 8, leemos lo siguiente también. Voy a leer Deuteronomio 32, versículos 7 y 8. Dice ahí: acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, cuando a las naciones. ¿Sí? Hizo heredar a las naciones, hermanos. La razón, el propósito por el cual Dios puso límites, hermanos, y fronteras, según este pasaje, fue para heredar a las naciones. Cada pueblo en su momento heredó un pedazo de tierra que les correspondía, un pedazo de tierra, hermanos, sobre los cuales ellos eran responsables de trabajar y de gobernar. ¿Sí? Cada nación, hermanos, es autónoma, soberana, le corresponde un pedazo de tierra. ¿Sí? Dice también ahí en Hechos capítulo 17, versos 26 y 27. El apóstol Pablo está predicando ahí en la ciudad de Atenas y le dice, hermanos, a las personas, verso 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios. Les ha prefijado, hermanos, los límites de su habitación. ¿Quién es el autor de estos límites, de estas fronteras? Es Dios, hermanos. Es Dios. Entonces, estos límites y estas fronteras, hermanos, existen por la voluntad de Dios, en primer lugar. Las fronteras, hermanos, por lo tanto, deben respetarse. ¿Sí? Las fronteras están puestas ahí, hermanos, para respetarse. Y de esto, hermanos, tenemos ejemplos bíblicos. Y tenemos ejemplos bíblicos, hermanos, de hombres piadosos, de quienes tenemos que aprender. ¿Sí? Por ejemplo, el pasaje que viene en el encabezado, hermanos, de este tema, versículos del 6 al 9. Voy a pedir que por favor me acompañen ahí en esta lectura. Nehemías capítulo 2, versículos del 6 a 9, dice así: entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señale tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey de Dios. Fíjense, hermanos, este hombre piadoso, Nehemías, este gran siervo de Dios, este gran hombre de Dios, tiene la intención, hermanos, recibe noticias de que la ciudad, hermanos, está en ruinas, de que el trabajo de reconstrucción está detenido, hermanos, y este hombre se propone a ir, hermanos, a reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén.
Y para esto, hermanos, él entiende que es bien importante que en su viaje él cuente con la autorización de las autoridades correspondientes. Y entonces él solicita cartas, hermanos, al rey. Cartas, según el texto, para los gobernadores de las provincias. Para que cuando él, hermanos, atraviese esas tierras, para que cuando él atraviese esos pueblos, hermanos, él no tenga impedimento. Él no tenga, hermanos, él no sea detenido en ninguno de estos lugares y él pueda cumplir con su propósito de ir a Jerusalén y cumplir con ese objetivo que él tiene en mente, hermanos, reconstruir la ciudad. Pero él entiende la importancia de un documento expedido, hermanos, por su autoridad. Un documento que explique cuál es la razón, cuáles son sus intenciones al cruzar por estas provincias. Y él entiende, hermanos, que sin esta debida documentación él enfrentará problemas, complicaciones en su viaje. Sí. Tenemos la intención de viajar al extranjero, bueno, hay que informarnos cuáles son los requerimientos, cuáles son los requisitos, hermanos, para poder ingresar a esos países. Sí. El otro caso, hermanos, es el de Moisés. Vamos a ir a Números, capítulo 21. Números, capítulo 21, verso 21 al 23. Dice así, hermanos: Entonces envió Israel embajadores a Sehón, rey de los amorreos, diciendo: Pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos, por el camino real iremos, hasta que pasemos su territorio. Mas Sehón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Sehón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto, y vino en Jahaza y peleó contra Israel, hermanos. Vemos la intención, hermanos. Vemos la intención de la nación de Israel dirigida por Moisés, hermanos. Ellos no van a atravesar, hermanos, la tierra de los amorreos sin la debida autorización de su rey. Ellos no se creían los dueños, hermanos, de las naciones y de los pueblos. Aunque Dios los guiaba y Dios los dirigía y Dios les había dado la orden de partir y marchar hacia la tierra prometida, hermanos, ellos respetaban las autoridades, respetaban esos límites y esas fronteras de sus países. Y Moisés envía a estos embajadores, hermanos, estos representantes, para dejarle saber a su rey las intenciones que él tenía, hermanos. Sí. Ellos solamente iban a atravesar el territorio. Ellos iban a atravesar el territorio, hermanos, no iban a causar daños a sus cosechas. No se iban a aprovechar, hermanos, para tomar fruto y dejarlos a ellos en la miseria. No iban a secar sus pozos de agua, no se iban a meter con nada de eso, hermanos. Fíjense el respeto que estas personas están mostrando al país extranjero. Sí. No nos vamos a meter con sus cosas. Solamente queremos atravesar su territorio para llegar al lugar que Dios nos ha prometido. ¿Ven? Qué actitud, hermanos, tan respetuosa. Qué actitud tan respetuosa nos enseña, hermanos, Moisés y el pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, tenemos el ejemplo, hermanos, de estas personas piadosas, de que debemos respetar, hermanos, los límites y las fronteras. Tenemos el mandamiento de Dios también que citaba ahorita nuestro hermano Nava. Sí, Romanos capítulo 13 del 1 al 7. No lo voy a leer, hermanos, lo acaba de ver nuestro hermano en su clase. Pero tenemos el mandamiento también de respetar las leyes terrenales. ¿Sí? Entonces, los países, hermanos, cada país tiene leyes migratorias. Todos los países tienen leyes migratorias. ¿Sí? Y esas leyes migratorias, hermanos, deben respetarse, debemos sujetarnos a esas leyes migratorias. ¿Sí? Esto incluye, repito, esas autoridades extranjeras cuando se tienen la intención de ingresar a sus respectivos países. De manera que si el requisito para poder ingresar a determinado país es el presentar un pasaporte o una visa, las personas, especialmente los cristianos, mayormente los cristianos, quienes entendemos esto, debemos cumplir con nuestros requisitos. Intentar ingresar a un país de manera ilegal constituye una violación a las leyes terrenales y, por supuesto, hermanos, una violación a la ley y a Dios. Y a esto, hermanos, se le llama pecado. Ingresar de manera ilegal a un país se le llama pecado, hermanos, también.
Además de esto, hermanos, se deben respetar las fronteras por el bienestar mismo de las personas, hermanos. El bienestar mismo de las personas de ese país. En casas tenemos puertas con candados. ¿Por qué tenemos chapa y todas las noches antes de dormir le ponemos candado a esas chapas? ¿Por qué ponemos cercas, hermanos? Barras alrededor de nuestra propiedad. Yo no creo que exista entre nosotros, hermanos, alguien que tenga la costumbre de dejar entrar a su casa a cualquier extraño. Yo no creo que haya entre nosotros. Pásale. Mira, ahí está el refrigerador, puedes tomar del refrigerador lo que quieras. Mira, ahí está la cama de mis niños, puedes utilizar esa recámara como tú quieras. No importa que mis niños se duerman en el piso. Tú usa de la casa como bien te parezca. No, hermanos, no creo que entre nosotros haya alguien así. Porque, hermanos, nosotros como padres, especialmente, proveer el sustento y el bienestar y la seguridad de nuestra casa, de nuestras familias. ¿Sí? Y por eso ponemos seguridad a nuestras puertas, por eso ponemos bardas o cercas alrededor de nuestras casas, para dejarles saber a otras personas que a este territorio no van a entrar, a esa propiedad no van a entrar sin debida autorización, sin el debido permiso. ¿Sí? Porque nuestra responsabilidad es proveer para mi familia. Si yo permito que cualquier persona entre a mi casa, entonces va a tomar la cama de mis hijos y tarde que temprano mis hijos van a terminar durmiendo en el suelo. Van a entrar a tomar del refrigerador lo que ellos quieran, de la alacena lo que ellos quieran, y tarde que temprano mi familia va a sufrir hambre. Si yo dejo que cualquier persona, cualquier extraño entre a mi casa sin mi permiso, yo sé hasta dónde, yo sé a quién voy a dejar entrar. Entonces, cuando una persona, hermano, te ingresa de manera ilegal a un país, eso es lo que está haciendo. ¿Sí? No está considerando que los gobiernos, al hacer sus presupuestos cada año, ¿sí?, buscan, hermanos, la manera de proveer el sustento y las cosas necesarias para los ciudadanos de su país. Buscan proveer trabajo, buscan proveer salud, buscan proveer educación, buscan proveer bienestar para tu gente, seguridad para tu gente. Y ellos calculan cierto número de personas para hacer esto. Pero si empiezan a recibir extranjeros, y especialmente personas que de manera ilegal y a la fuerza entran a sus países, hermanos, eso pone en riesgo el bienestar de esta nación. Entonces, por el bienestar mismo de las personas de esos países, hermanos, debemos respetar los límites y las fronteras. En circunstancias normales, las fronteras, hermanos, y los límites deben respetarse. No deben violentarse, hermanos. Sin embargo, los límites y las fronteras, hermanos, también es cierto, no cerrarse al necesitado. Los países, hermanos, no deben cerrar la puerta a aquel que verdaderamente tiene necesidad. Si bien es cierto que en circunstancias normales las fronteras deben ser respetadas y todos debemos acatar las leyes migratorias establecidas por los países, no obstante, existen casos en los que las fronteras no deben cerrarse, donde las leyes migratorias no deben ser tan exigentes, especialmente, hermano, repito, para personas que por necesidad se ven obligadas a abandonar sus países. Decía recientemente alguien, hermanos, de los políticos, la gente no emigra, en este caso Estados Unidos, por gusto. La gente, hermanos, emigra por necesidad. A veces es el hambre, a veces la enfermedad, a veces la inseguridad, a veces la falta de empleo y de oportunidades motiva a las personas a tener que emigrar, hermanos. Para nadie, hermanos, es fácil. Para nadie es sencillo, hermanos, tener que abandonar su país de origen. Tener que abandonar su familia, dejar a su familia atrás, a sus hijos, a sus padres, sus pertenencias, sus bienes, sus casas, sus tierras, su patrimonio. Para nadie, hermanos, es sencillo tener que emigrar a un país extranjero con otras costumbres, con otro idioma, hermanos, tener que adaptarse nuevamente, tener que exponerse, hermanos, a las burlas, tener que exponerse, hermanos, a la discriminación, tener que exponer su vida para ofrecer a su familia una mejor calidad de vida.
Para nadie, hermanos, es sencillo tener que hacer esto, tener que emigrar por estas situaciones. Nadie, hermanos, es un gusto hacer esto. La gente emigra por necesidad, hermanos, no por gusto. Actualmente tenemos el caso de Venezuela. Venezuela, hermanos, en la actualidad vive una crisis política, económica y humanitaria. La inflación económica ha provocado en ese país que el dinero no alcance para lo más básico, para lo más necesario. La gente está emigrando, hermanos, a Ecuador, a Colombia. Todos los días cruzan miles de personas a Colombia, hermanos, en busca del sustento. Está emigrando a Centroamérica, a México, a Estados Unidos, a otras partes, hermanos, del mundo. Sí. Miren, para poner un ejemplo de la situación que vive este país, según el diario El Nacional, hermanos, que es un periódico ahí en Venezuela, del diario El Nacional, en el mes de mayo del 2018, publica en su columna que el salario mínimo mensual en Venezuela era de aproximadamente unos 2.5 millones de bolívares. Ahora, esto equivale aproximadamente a 700 pesos mexicanos. 2.5 millones de bolívares. Eso incluye ya bonos por despensa, ¿sí?, de alimentación. Y esto es por mes. Ellos ganan 700 pesos por mes. Esto para mayo del 2018, no hace mucho. ¿Sí? Ahora, para este mes de mayo del 2018, este mismo periódico, hermanos, publica los precios de algunas cosas que se pueden comprar con 2.5 millones de bolívares. Una lata de atún, hermanos, de 140 gramos, esas latitas normales de atún, en Venezuela cuesta un 1.1 millón de bolívares. Una lata de atún. Casi la mitad del salario mensual es lo que cuesta esa lata de atún. ¿Sí? Un kilo de pollo, hermanos, con hueso y piel, cuesta, o costaba en el mes de mayo, 1.37 millones de bolívares. O sea, con tu salario mínimo mensual, tú te compras una lata de atún y un kilo de pollo. Y con eso espera el gobierno que tú sobrevivas un mes. Un kilo de queso, 2.8 millones de bolívares. Un kilo de papas, 680,000 bolívares. Una docena de huevos, 526,000 bolívares. Entonces haga la cuenta, hermanos. Vea usted lo que pudiera comprar con esa cantidad de dinero. Imagínese usted, hermanos, la situación. Por eso la gente tiene que salir, hermanos. Por eso la gente tiene que emigrar. Por eso la gente cruza la frontera con Colombia constantemente. Hay organizaciones civiles, religiosas que están allí en el cruce de los puentes dando lonches, dando comida, tacos a estas personas que cruzan con hambre. Los medicamentos, hermanos. Por ahí del mes de julio del año pasado, una cajita de antibiótico, de amoxicilina, costaba 37,000 bolívares. Y en ese tiempo el salario mínimo mensual era de 97,000 bolívares. Casi la mitad, hermanos, el 40% del salario mensual es lo que se lleva una persona para comprar esa caja de antibióticos, si la llegaba a encontrar en la farmacia. Bien, hermano, la situación. ¿Cómo le dices tú a un venezolano: ¿qué estás haciendo aquí? Estás infringiendo las leyes. Regrésate a tu país. ¿Con qué corazón le dices a un venezolano eso? ¿Con qué corazón, hermanos, se dices a un venezolano? Entonces, las puertas, hermanos, de los países no deben cerrarse al necesitado. Si usted y yo hemos leído el libro de Génesis, hermanos, encontramos la historia ahí de los patriarcas. Todos ellos, sin excepción. Abraham, Isaac, Jacob, sus 12 hijos, en su momento tuvieron que emigrar, hermanos, por el hambre. Tuvieron que dejar sus tierras, tuvieron que dejar sus pueblos, sus casas, por el hambre. Y no encontramos, hermanos, un caso donde Egipto o cualquier otro país les haya cerrado las puertas y les haya dicho: no, aquí no van a comprar pan, aquí no van a entrar a mi país. Lo que la Biblia nos enseña es que las puertas se mantienen abiertas.
Dios, hermanos, nos pide amparar al extranjero. Fíjense lo que dice Deuteronomio capítulo 10, verso 17. Deuteronomio capítulo 10, verso 17 al 19. Dice así: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Ese es el mandamiento que Dios le dio a su pueblo Israel. ¿Quieres saber cuál es el sentir de Dios respecto al extranjero? ¿Quieres saber cuál es el sentir de Dios respecto al inmigrante? Ámalo. Ese es el sentir de Dios respecto al inmigrante. Aquel que tiene que hacerlo por necesidad, no por gusto, sino por necesidad. Ámalo. No le cierres las puertas. No le niegues tu pan, no le niegues tu vestido. Ámalo, recíbelo. Y la razón que se nos da aquí es porque ellos, hermanos, Israel también había sido extranjero en Egipto. Egipto les había abierto las puertas en su momento. Hay un dicho, hermanos, en Estados Unidos que dice que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, ¿verdad? Es otro mexicano que ha arreglado sus papeles, que ya tiene un tiempo viviendo allá, ¿verdad? Y que ya... sí, exactamente, hermanos. Bueno, eso es lo que Dios, hermanos, le está diciendo aquí al pueblo. Mira, acuérdense que ustedes también fueron extranjeros, ¿sí? Algo que deberíamos entender muchos de nosotros, de pueblos, hermanos, que nos hemos hecho a base de inmigrantes. Sí, acuérdense que ustedes también fueron extranjeros y por lo tanto debes mostrar amor, ¿sí? Amor hacia tu prójimo inmigrante extranjero. Algunos deberes que Dios ordenó a su pueblo respecto a los extranjeros en Israel, hermanos. Levítico capítulo 19, verso 33. Ahora voy a citar algunos pasajes, hermanos, del Antiguo Testamento. También voy a citar un pasaje del Nuevo Testamento. Levítico 19, verso 33 al 34. Dice: cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que morare entre vosotros. Y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Yo, Jehová vuestro Dios. No hagas injusticia en juicio. ¿Sí? Ellos, hermanos, debían ser tratados con dignidad. Debían ser tratados con los mismos derechos, hermanos, que los naturales del país. Que los mismos judíos, ciudadanos judíos, israelitas. No debían oprimirlo. Es decir, no debían aprovecharse de su condición de extranjero para explotarlo, para aprovecharse de él, para ponerlo a trabajar y luego no pagarle, para ponerlo a trabajar y luego hablarle a migración para que lleguen por él y se lo lleven. Debían amarles como ellos mismos. Y esto vuelve a repetir la Escritura, porque ellos debían recordar que en el pasado ellos también habían sido extranjeros en Egipto. En Deuteronomio 1, 16 y 17 se nos dice que tenían derechos jurídicos. Tenían derechos, hermanos, derechos jurídicos, a ser escuchados, a ser defendidos ante un tribunal, a ser escuchados y que se les hiciera justicia. Debían ser tratados con los mismos derechos que un nativo de Israel. Tenían derecho, hermanos, también, según Levítico 19:10, de rebuscar en los campos de Israel para su sustento. ¿Sí? Fíjense lo que dice Levítico 23, 22. Levítico 23, 22. Dice ahí: cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega, para el pobre y para el extranjero la dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Mire, ahí está, hermanos.
Ahí están algunos programas de beneficio de estos extranjeros. Algunos programas, hermanos, que Israel presupuesto, ¿sí? Es decir, cuando se reúnen nuestras autoridades para agendar un presupuesto, la ley para Israel era: tienes que considerar también al extranjero, aunque no es nativo de este lugar, aunque posiblemente no aportan impuestos, no contribuyen a este país, tienes que apartar ahí un espacio para el extranjero. ¿Sí? Cuando vayas a cosechar tus campos, no recojas todo, déjale una parte a la viuda, déjale una parte al huérfano, déjale una parte ahí al extranjero. Ustedes recuerdan, hermanos, lo que Booz hizo con Ruth. Ustedes recuerdan, hermanos, cómo este hombre se compadeció de esta mujer extranjera, de esta mujer moabita. Se compadeció de esta mujer y le permitió cosechar precisamente de estos campos para su sustento, para ella y para su suegra. Ellos tenían derechos también, hermanos, a refugiarse en esas 6 ciudades de refugio que existían en Israel, Números 35, versículos 10 al 15. Tenían derecho a esas ciudades de refugio. Si ellos mataban a alguien accidentalmente, tenían derecho a refugiarse también en estas ciudades. Se les concedía también el derecho de participar del diezmo de cada 3 años, Deuteronomio 14, 28 y 29. A ellos, hermanos, se les consideraba como un grupo vulnerable junto con las viudas y los huérfanos. Y cuando Israel, hermanos, apartaba su diezmo cada 3 años, lo debía compartir con los sacerdotes, con los levitas, con las viudas y con los extranjeros. Ese es el respeto, ese es el amor, hermanos, y esa es la misericordia y compasión que Israel mostraba al extranjero. Dios le enseñó a comportarse así. ¿Sí? Dios le enseñó a comportarse así, hermanos, con ellos. Y fíjense lo que dice el Señor, hermanos, allá en Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46. Mateo capítulo 25, verso 34, hermanos, en adelante. Mateo 25, 34, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? Ven, hermanos, cómo en el juicio final, aún en el juicio final, hermanos, los extranjeros, los inmigrantes, hermanos, son considerados. Nuestra responsabilidad, pues, con ellos, hermanos, es amarlos, es recibirlos, no es rechazarlos, no es oprimirlos, no es aprovecharnos de ellos, ¿sí? Un inmigrante tiene suficientes problemas como que para todavía la persona los esté oprimiendo y metiéndole miedo, ¿verdad? Que los van a deportar o le van a llamar a inmigración para que venga por ellos. ¿Sí? Dios, hermanos, nos pide amparar al extranjero. Ahora, es interesante, ahorita leíamos lo que hizo Moisés, hermanos, con el rey Sihón, rey amorreo. Moisés tiene el respeto de solicitar el permiso a este rey para permitirle entrar por su territorio. Este rey, hermanos, en todo su derecho, se opuso. Este es nuestro territorio y nosotros decidimos que tú no pasas. Pero fíjense lo que sucedió, hermanos, con este pueblo. Ahí mismo en Números capítulo 21, versículo 23. Dice: mas Sehón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Sehón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto y vino a Jahaza y peleó contra Israel. Verso 24.
Y lo hirió Israel a filo de espada, y tomó su tierra desde Amón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Y tomó Israel todas estas ciudades, y habitó Israel en todas sus ciudades del amorreo, en Hesbón y en todas sus aldeas. ¿Sí? Dios, hermanos, permitió a este pueblo de Israel pelear contra el rey Saón y derrotarlo por su necedad, hermanos, por su necedad de no permitir al pueblo atravesar sus tierras. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué le pidió Dios, hermanos, a Saúl cuando Saúl adquiere el trono en Israel? Dios le da una orden a Saúl, hermanos, de exterminar a los amalecitas, a Amalec y a su gente. Y esto, hermanos, porque Amalec no había mostrado misericordia con Israel en su peregrinación hacia la tierra prometida, sino que los había atacado. Y Dios juró, hermanos, que vengaría a Israel en un futuro. Y Saúl los atacó según 1 Samuel capítulo 15 y los destruyó. Dios condenó lo que hicieron los amonitas y los moabitas, hermanos, al no salir a recibir a Israel con pan y agua cuando salieron de Egipto, Deuteronomio 23, del 3 al 5. Dios condena estas actitudes, hermanos, de desprecio, de falta de misericordia, falta de compasión hacia los extranjeros, hacia los migrantes, hermanos. Concluyo diciendo lo siguiente. 1790, hermanos, fue el primer año en el que se especificó en las leyes estadounidenses los requisitos que debían reunir las personas que tuvieran la intención de ser ciudadanos de ese país. 1790. Los requisitos no eran muchos, eran 3 de hecho, y muy sencillos. Las personas debían ser blancas, libres y de buen carácter moral. Los negros, aunque fueran libres y de buen carácter moral, no tenían oportunidad de adquirir una ciudadanía en Estados Unidos. Si bien es cierto, hermanos, que los pueblos tienen derecho a establecer leyes migratorias que resguarden el bienestar y provean bienestar a sus ciudadanos, si bien es cierto que todos nosotros, hermanos, tenemos la obligación de respetar las leyes migratorias en circunstancias normales, también lo es el hecho de que la ley de Dios obliga a nuestros gobiernos, a nuestras autoridades, como lo decía ahorita el hermano y lo citaba, siendo siervos de Dios, los obliga a establecer leyes de inmigración más justas, sin desatender a aquellos que por necesidad, hermanos, se ven obligados a abandonar sus países de origen. Sí, los límites, hermanos, y las fronteras que dividen los países son puestas por Dios, han sido establecidas por Dios, son aprobadas por Dios, y tenemos el deber de respetar esos límites. Sin embargo, cuando un hermano en necesidad, hermanos, tiene que abandonar su país e inmigrar legal o ilegalmente a otro país, no tenemos derecho, hermanos, a cerrarle las puertas a esas personas. ¿Ustedes recuerdan lo que hizo David cuando tuvo hambre, hermanos? ¿Sí recuerdan, hermanos, que David cuando tuvo hambre comió de los panes de la proposición que no le era lícito? Cometió un pecado, no le era lícito, y sin embargo la Escritura dice que fue sin culpa. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús, cuando está citando ese ejemplo, dijo: misericordia quiero y no sacrificios. Dentro de los mandamientos y los principios que encontramos en la palabra de Dios, hay principios y mandamientos que están por encima de otros. Y la misericordia, hermanos, está por encima de muchos de ellos. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos enseña el tema de límites y fronteras, hermanos. Los límites y las fronteras fueron puestas por Dios, deben respetarse, pero en circunstancias donde hay necesidad, hermanos, debemos mostrar misericordia con el migrante. Dios les bendiga. Alza tu voz y canta para el Señor, para el Señor, para el Señor, para el Señor. Ven y dame tu mano, ven a cantar, hazme sentir hermano, ven a cantar, que todo es posible.
hay amor, si hay amor, si hay unión, si hay unión. Ven, canta conmigo, une tu voz en alabanzas para el Creador. Que llegue al cielo esta canción, que da alegría a tu corazón. Ven a cantar, une tu voz, dame tu mano, ven a cantar.